Bienvenidas, bienvenidos a otro video de Oeste Analógico. Mi nombre es Emiliano. Hoy te traigo una reseña que me recontra interesa compartirte porque es una cámara que es muy buscada, pero principalmente que es muy buscada como para iniciarse en fotografía analógica, en el sentido de empezar a usar una cámara en modo manual. Me refiero a la Canon AE1 Program. Pero ¿por qué me interesa esta reseña que quiero hacer? Porque estoy puntualmente interesado en esta cámara y estoy muy contento de haberla podido probar. Porque es una cámara que Canon pensó para todo lo contrario. Canon no pensó esta cámara para usarla en modo manual. Si bien es una opción que tenés, no está diseñada en su concepción general como una cámara para uso manual, sino todo lo contrario, para una cámara en uso totalmente automático. Así que en esta review te voy a contar todos los modos en los cuales podés usar esta cámara. Vamos a ver cada botoncito, cada perillita, qué hace, qué no hace. Te voy a contar mi experiencia en uso, te voy a mostrar algunas fotos que hice, que no te voy a mostrar muchas en esta oportunidad porque puse un rollo que estaba muy vencido porque tenía ganas de probar y de jugar un poco y salieron más bien pocas fotos. Pero bueno, de todas formas me permitió la experiencia de utilizar la cámara. Y acordate también que en la descripción te voy a dejar el link al manual de la cámara y te voy a dejar el link a todas las otras reseñas que yo vi para poder mejorar y complementar esta. Canon is proud to be the official 35mm camera of the 1984 Olympics. Like gold medalist Jennifer Chandler, it takes precision to perform at this level. Here, the Canon AE1 program performs, capturing Chandler's high diving artistry through Canon's high technology. And it's so simple, you flip for it. Canon's AE1 program, so advanced, it's simple. Enter the Canon Olympic Go for Gold contest. Vamos entonces a pasar a ver cómo funciona la cámara, sus modos de exposición, etcétera, etcétera, etcétera. En primer lugar, lo que tenés que ver es este dialcito que tiene acá, que tenemos una L, una A y una S. Básicamente la L es cuando la cámara está en su función de apagado. Quizás vos podés cargar una vez en caso que la cámara no esté cargada, pero después no vas a poder disparar. Y ya no vas a poder volver a cargar porque no te va a permitir disparar. Entonces, si vos no la estás usando, la pones en la L. Para usar la cámara, y es donde la vas a usar todo el tiempo porque no tiene otra función excepto esa S que ahora te voy a contar qué es, la vas a pasar a la A, tuki, y ahí te va a permitir disparar, ¿sí? Entonces, sobre este dial que tenemos las velocidades de obturación que van desde 1000 hasta 2 segundos, más la opción de bulbo para exposiciones prolongadas, más la función de program que le da el nombre a la AE1 Program, vamos a poder elegir los disparos. Entonces vamos a elegir la velocidad o la función que nosotros queramos, que ahora vamos a andar en eso y vamos a disparar. Y en la S lo que vamos a tener simplemente, te vas a dar cuenta, mira, qué pasa cuando ponemos en S y voy a disparar. Activa una bomba que explota, no, es el timer obviamente, son más o menos 10 segundos. Entonces, ¿qué vamos a ver? La primera función que te voy a contar es la función que le da el nombre a la cámara y es la de Program. ¿Qué va a pasar en esa función? Que vas a poder usar la cámara completamente automática. Es decir, que simplemente te vas a tener que ocupar de encuadrar por tu visor y ver lo que vos quieras que salga en tu cuadro y de enfocar. El resto lo va a hacer la cámara, casi como una point and shoot. Ten en cuenta que esta cámara es de 1981. Por lo tanto, una cámara de este estilo que sea completamente automática ampliaba muchísimo el mercado. Es decir, no necesitabas que la gente ni siquiera quisiera ya aprender fotografía porque era automática. Entonces vos podés tener una cámara que daba aspecto de profesional, con una buena óptica, con un sistema súper completo como es lo de Canon, pero sin necesidad, al menos en primera instancia, de tener ni siquiera las nociones básicas de fotografía, porque el manual es muy claro y te explica muy fácil cómo hacer. Entonces, para usar esta cámara en su modo completamente automático, lo que vos haces es girar el dial hasta Program, luego presionás este botón que tiene el lente acá y lo llevas hasta la A que tiene el lente también. Y ahí, ¿qué va a pasar? En tu visor se va a prender una P verde y ahí vos vas a estar en Program. ¿Qué vas a hacer ahí? No mucho, básicamente vas a mirar, vas a enfocar desde el anillo de enfoque de tu óptica, vas a realizar el encuadre y vas a disparar. Ahí quedó el timer activado. Así que, pero si no estuviese el timer activado, habías disparado de una. Tuki, ahí está. Entonces, ¿qué dos cosas nos va a decir en este modo? Bueno, en el caso de que
la cámara considere que la velocidad que va a usar es por abajo de 1.30, por lo tanto la cámara te va a querer avisar eso. ¿Por qué? Porque la foto te va a salir trepidada, es muy posible que te salga movida, porque va a usar una velocidad muy lenta y al tenerla en la mano, ese movimiento se va a trasladar a la imagen. ¿Qué va a hacer en ese caso? Esa P verde que vos ves en el visor va a empezar a titilar. La otra cosa que te puede llegar a avisar la cámara cuando está en su modo completamente automático es que tenés demasiada luz, que por más que no le da no tiene más velocidad para seguir haciendo que entre menos luz, y ya no puede cerrar más el diafragma para que entre menos luz. Entonces en ese caso va a empezar a titilar el diafragma. O sea, los indicadores LED del diafragma que tiene el visor, ahora después de ver las funciones vamos a ahondar un poquito en el visor, va a empezar a titilar y te va a indicar que tenés demasiada luz, entonces tenés que corregir. Básicamente en el modo programa no hay mucho para corregir, tenés que ir a una situación de un poquito menos de luz o ver cómo lo resolvés. El segundo modo en el cual puedes usar esta cámara es en modo prioridad a la velocidad, que es el mismo modo con el que fue pensada la Canon AE1, que es el modelo anterior a esta, que también es una cámara que Canon no pensó para usarla en modo manual. Si bien la podés usar en modo manual, Canon esa cámara la pensó para usarla en modo de prioridad a la velocidad, y se nota en cómo está diseñada toda la cámara. Es mucho más fácil e intuitiva usarla en modo prioridad a la velocidad que usarla completamente manual. Entonces en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vas a dejar el lente en A, entonces la cámara se va a ocupar de elegir el diafragma automáticamente y vos te vas a ir del dial y vas a elegir la velocidad que vos quieras. Entonces según la velocidad que vos elijas, la cámara va a seleccionar el diafragma correcto para mantener la correcta exposición. Entonces vos elegís velocidad, la cámara elige automáticamente el diafragma y ahí tenemos el modo de prioridad a la velocidad. Después tenés el modo de prioridad a la apertura, que es falso. En realidad esta cámara no la puedes usar en modo de prioridad a la apertura. ¿Por qué? Porque para eso yo la tendré que colocar acá en Program y desmontar el A para poder elegir el diafragma. Pero es que no tiene mucho sentido hacer eso, porque la cámara, sus indicadores siempre nos van a indicar el diafragma que tenemos que elegir. No es como en otras cámaras que vos tenés un más, un menos y una agujita que vos podés ir viendo dónde colocar la luz correctamente. No tenemos eso, por eso te digo que no es una cámara pensada para usarla en modo manual. Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a elegir el diafragma. Acá me dice 8, por ejemplo, donde estoy mirando. Bueno, entonces tengo que ir y elegir 8. No, en realidad no es de prioridad a la apertura, porque siempre tengo que ir a colocar el diafragma que me indique. Entonces es un modo que lo quería mencionar porque quizás que queda como medio en una nebulosa, pero no tiene sentido usar esta cámara en este modo porque en realidad no existe ese modo en esta cámara. Y por último, lo que podés hacer también es usarla en modo manual, que sería dejar el diafragma libre y el dial libre. Ahí va a pasar más o menos lo mismo, y quizás acá tiene un poco más sentido lo que hablamos antes. Si vos quisieras darle prioridad a la apertura, en este modo tendría más sentido. Es decir, vos podrías elegir, por ejemplo, no sé, quiero disparar en diafragma 2.8. Entonces, para disparar en diafragma 2.8, yo necesito que acá el indicador me muestre el 2.8. Entonces, yo puedo ir buscando la velocidad, modificando la velocidad de obturación para lograr que la cámara me muestre el diafragma que yo quiero que me muestre y que dispare con esa apertura. Entonces este es una especie de, no quiero como marear, pero es un modo manual, pero a la vez quizás si a vos te interesa más como darle prioridad al diafragma, quizás en este modo es donde vos podés, compensando, moviendo las velocidades de obturación, llegar al diafragma que vos querés elegir. Ahora vamos a hablar del visor y de lo que vemos en el visor, y vamos a ver todo el resto de los botoncitos que tiene la cámara. Entonces, empezando por el visor, es un visor que está muy bueno, a mí me gustó mucho, es un visor grande,
es luminoso. Eso es algo que suma un montón en cualquier tipo de cámara. A veces son cámaras que están muy buenas, pero quizás los visores son muy oscuros, son chicos, o depende del usuario o usuaria, no te queda cómodo, no te queda cómoda la cámara. Entonces está bueno que el visor es por donde vos vas a hacer la foto y es una de las cosas que más te van a dar ganas de hacer o no fotos. A mí me pasa eso por lo menos. Después, en este caso tenés los dos modos de enfoque, tenés el foco partido y el anillo de microprismas. Por lo tanto, un visor grande, luminoso, con los dos sistemas de enfoque, ya te va a hacer mejorar un montón la fotografía porque vas a ver bien, vas a poder encuadrar bien, vas a poder hacer un foco con precisión. Y por último, no es un visor que disponga de mucha información. Básicamente te muestra sobre el lateral derecho con los LEDs, el diafragma que la cámara va a elegir. Y en algunos casos, por ejemplo, como te contaba antes, la función de Program se va a prender para que vos sepas que estás en modo Program. Y va a titilar para avisarte la sobreexposición, que te puede trepidar. No es un visor que te dé mucha información porque está bien, porque no está pensada para un público profesional que necesitara tener un montón de parámetros y ver qué velocidad y qué diafragma y si la aguja estaba acá, etcétera, etcétera. Entonces el visor sigue la idea general de la cámara, que es una cámara accesible para cualquier público. Después tenés también acá al frente el contador de fotogramas, que es bastante útil. Algo que me gustó mucho de esta cámara es el que tiene el bloqueo de la exposición. ¿Qué es bloqueo de la exposición? Es el primer botón acá del lateral, el de arriba de todo. Es que yo tomo la medición en X lugar, por ejemplo acá apuntando una luz. Y obviamente que si voy a medir a donde hay menos luz, la medición tendría que cambiar porque no tengo la misma cantidad de luz. Pero si yo aprieto el bloqueo de la exposición, puedo mantener la medición que hice incluso en otro lugar. ¿Esto para qué sirve? Imagínate que estás a contraluz y tenés más luz atrás que adelante de la persona que vos vas a retratar. Entonces vos te acercás, medís sobre la cara, no sobre toda la escena, que quizás te va a salir muy oscuro porque tenés la luz atrás. Entonces tomás la medición sobre la persona, te retrotraes apretando este botón y lo dejas apretado. Entonces vas a poder compensar la exposición, porque quizás si vos volvés a tomar la medición con la luz de fondo, te va a dar una foto a contraluz. Y quizás vos no querés un contraluz, querés que la persona que estás retratando salga correctamente expuesta. Entonces eso me parece que es algo muy útil, igual que por ejemplo lo que hablamos antes del timer. Y el botoncito de abajo lo que hace básicamente es prender toda la partecita del fotómetro. También eso lo podés hacer apretando hasta la mitad el botón. Pero a mí me ha pasado, en general me pasa cuando están esas funciones, que accidentalmente podés llegar a disparar la cámara y gastar una foto innecesariamente. Ten en cuenta además que esta cámara es una cámara electrónica, por lo tanto va a requerir sí o sí pila. Esta cámara sin pila no hace absolutamente nada, ni va a disparar. Entonces, la pila que lleva la cámara, que va acá, en este caso tiene el grip, pero ahora te los voy a estar mostrando seguramente en una toma complementaria que voy a hacer posteriormente. Lleva la pila 4LR44. Es una pila relativamente simple de conseguir, es una pila bastante económica. Cambian los nombres según los fabricantes, por ejemplo en Energizer se llama A544. Después, acá tenemos otro botoncito en la parte superior que es un battery check. Escuchemos. Según el manual, si los pips son así de rápidos, está todo bien y la batería tiene la carga suficiente. Si los pips empiezan a ser más lentos, ahí deberías pensar en cambiar la pila. Después tenemos otro botoncito acá que lo apretamos y moviendo esta perillita nos permite seleccionar el asa de nuestra película, que va desde 12 hasta 3200. Esto es algo súper importante porque es un dato que la cámara va a tener en cuenta para mostrarte qué diafragma va a elegir o qué diafragma vos deberías elegir. Siempre le colocas el asa correspondiente al rollo que le hayas puesto, que es un número grande que está en el rollo y está en la cajita del rollo en caso que también lo tenga, que puede ser 50, 100, 200, 400, hay algunos más, pero lo vas a ver. Ese número grande tiene que coincidir con el selector de asa que tiene tu cámara. Y después tenés acá la manivela con la que vas a rebobinar el rollo y de la cual también vas a levantar para abrir la cámara y cargar tu película. Te quiero contar algunas cositas de la óptica que son interesantes de saber.
Acá tenés el botón para la previsualización de la profundidad de campo, que lo que va a hacer es cerrar el diafragma al diafragma que vos hayas elegido. Y para desmontar la óptica, acá tenés este botoncito. Así girás, la desmontás, tiene montura Canon FD y haces coincidir después los puntitos rojos, los pones juntos y hasta que hacen clic y ahí el lente queda correctamente colocado. Por último, en la parte de abajo tenés la rosca para trípode, tenés acá el botón para rebobinar la película, el botón de rebobinado que lo presionás y luego con la manivela vas rebobinando tu película. Y acá tenés esta tapita que no es de pila, porque la pila no va acá, sino que es para los contactos del Winder o del Motor Drive, junto con estos contactitos que tiene acá, es en caso que vos le quieras colocar alguno de esos accesorios. Acá tenés la zapata para flash y esto no es un botón, sino que es para, le sacás esta tapita y podés conectar el cable de sincronización del flash. Bueno, por último te voy a dar mi opinión, pero si llegaste hasta acá te quiero pedir una cosa muy simple. Ya sabes lo que te voy a pedir. ¿Qué es lo que te voy a pedir? Es que le hagas un mimo al algoritmo, porque a mí me ayuda a que estos videos circulen cada vez más, porque me encanta hacerlos y porque me encanta compartir esto. Y si a vos te parece que está buena la información o te resultó útil o te resultó interesante, me sirve en ese sentido un like, un comentario, compartir, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que sabemos que a los algoritmos les gustan, pero los humanos a veces no lo terminamos de entender. Bueno, lo que a vos te surja, lo que vos tengas ganas, a mí me recontra sirve. Ahora sí te voy a dar mi opinión de esta cámara. Bueno, ¿qué me pareció a mí en uso la Canon AE1 Program? Es una cámara que tiene cosas interesantes, sí. Creo que no es para cualquier persona y si alguien viene y me dice Emi, me interesa comprarme esta cámara para usarla en modo manual porque piripipi, yo creo que no la recomendaría ni ahí para eso, porque estaría bueno, si vos querés usar una cámara en modo manual, que tengas otro tipo de fotómetro para que puedas comprender mejor algunas cosas. Sí, es una cámara que es muy fácil de usar, que sobre todo en su modo de prioridad a la velocidad es interesante. Es muy linda la cámara, tiene un tamaño y un peso muy adecuado, eso sí me gusta. Este grip, que es una mejora respecto a la Canon AE1, que no lo tiene, es una mejora muy buena, es una mejora sustancial quizás. A veces hay cosas que son detalles, que son pavadas, pero es que el agarre es muy cómodo de esta cámara y suma un montonazo, que es una mejora que yo ya le vi en otro modelo, que hay una review, que es una cámara re interesante también, que es la Canon A1, que también este grip le suma un montón. Después es una cámara que tiene buenas ópticas, que te va a dar buenos resultados, obviamente que sí. A mí personalmente es una cámara que no me gustó mucho. ¿Por qué? Porque no me gustó mucho. Hay cosas de que no las puedo transferir o ni yo las entiendo porque una cámara me gusta y me da ganas de usarla y digo, uy, esta cámara me re gustó y me gustaría y como que me da ganas de compartirlo. Esta cámara la usé y no sé, no me pasó nada. No me terminó de gustar mucho. Eso es algo criterio personal, no es que puedo decir no me gustó por esto o por lo otro. Sí, quizás las cámaras electrónicas tampoco a mí me terminan de convencer tanto. No sé, como que eso no me terminó de gustar mucho. Todo el tema del fotómetro, entiendo la utilidad y entiendo cómo está pensada esta cámara y es lo que te compartí a lo largo de la review, pero a mi gusto, a mi criterio fotográfico, a lo que yo busco en una cámara, a mí no me termina de convencer que me muestre el diafragma. Entiendo por qué está hecho, pero no es el tipo de cámara que más me interese usar. Creo que es una cámara que si sabes, si viste esta review y te sigue interesando, sí quizás sea para vos, pero no es una cámara como que de forma genérica, entre comillas, porque no hay una cámara que uno recomiende. Yo por lo menos no lo hago, recomendar cámaras en forma genérica, porque siempre hay un ser humano del otro lado, entonces hay que evaluar un poquito qué está buscando, pero una cámara que si vos después de saber bien cómo funciona, ver todo esto, capaz que te ves otra reseña para complementar o te chusmeás el manual o lo que sea, decir, sí, la Canon AE1 Program es para mí, bueno, seguramente que sí sea para vos en este caso. Así que no tengo nada más para decirte de esta cámara, ojalá que te haya gustado. Cualquier duda, consulta, me dejas un comentario y nos vemos en la próxima review, claro que sí. Adiós.